es investigador del CONICET y docente de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha publicado diversos trabajos sobre historia política y cultural argentina y latinoamericana del siglo XIX. Entre sus libros podemos mencionar El mundo en movimiento, El concepto de revolución en Iberoamérica y el Atlántico Norte, siglos XVII y XX, Juan José Castelli, de súbdito de la corona a líder revolucionario, y Entre Clio y la polis, conocimiento histórico y representaciones del pasado en el Río de la Plata, 1830-1860. Bueno, le damos la palabra en primer lugar a Fabio. Bueno, muchas gracias Matías por la presentación, por la invitación, y me sumo a tus agradecimientos a todos quienes han hecho posible la realización de este evento y el mantenimiento de las actividades durante estos 4 años, que esperamos que sigan durante mucho tiempo más. Realmente cuando me invitaron no había dimensionado la magnitud de lo que significaba este evento hasta que vi el programa y vi la cantidad de ponencias, la diversidad, la variedad de temas. Realmente es notable y bueno, no tengo más que felicitarlos y agradecerles por hacerme partícipe de esto y sobre todo también por compartir la mesa con 2 queridas compañeras como Pía y Dora. Para no hacerlo demasiado largo. La mesa y el seminario está organizada a partir de la consigna o del título Crisis del presente y disputas por la memoria. Y yo quisiera, en lo que voy a presentar ahora, introducir otra dimensión que es el futuro. El futuro. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Y en ese sentido quería empezar comentando, no sé si han visto el programa que armó la organización, en el cual citan a un historiador muy importante, Enzo Traverso, en donde desarrolla algunas características de lo que él llama el régimen de memoria presentista propio del neoliberalismo, y plantea que una de sus características es el fin de las utopías. Y un poco mi presentación, lo que yo quiero poner acá en discusión, porque quiero plantear una discusión, es que en realidad no es tanto el fin de las utopías lo que propone el liberalismo, sino en todo caso el fin de nuestras utopías. Digo, pero el neoliberalismo tiene otras utopías y tiene una política orientada hacia el futuro. Y me parece que las interpretaciones que hacen énfasis en el carácter presentista que tienen los regímenes de temporalidad, la forma que tenemos de relacionarnos con el pasado, el presente y el futuro, tienden a dejar de lado esta cuestión que es muy importante. Y en Argentina particularmente fue, y sí, creo que sigue siendo muy importante, porque es uno de los núcleos duros del discurso macrista. Entonces quiero hablar un poco de eso y tratar de entender cuál es la relación entre macrismo y régimen de temporalidad, cómo se relaciona con el futuro y con el pasado. Antes de eso, simplemente para tener una idea desde qué punto de vista o cuál sería el problema que quiero plantear, más allá de lo que voy a desarrollar ahora, si lo que tuviera que reducir en pocas palabras, sería algo así como que la derecha neoliberal se apropió del futuro. Y hasta que no se lo disputemos, van a correr con ventaja. Ese sería para mí el problema, uno de los problemas que hay que considerar, por lo menos. De todas maneras, como espero poder mostrar ahora, en todo caso voy a plantear la argumentación y me gustaría dar algunos ejemplos, pero no sé si habrá tiempo. Como veremos, tampoco a la hora de gobernar, a la hora de construir consensos, a la hora de procurar desarrollar una hegemonía, ni el macrismo ni el neoliberalismo en general puede desentenderse del pasado. Me parece que ahí también hay una mirada simplificadora sobre ese fenómeno. Entonces, para ir al punto donde voy a desarrollar mejor todo esto, espero. El cierre de campaña para las elecciones primarias, que se hicieron en agosto de este año, en el cierre de campaña que se hizo en el Estadio Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires, Macri dijo: no volvemos al pasado porque la Argentina del futuro es la que queremos, porque no hay futuro en el pasado. Esto es literal. ¿Qué quiere decir esto? Uno podría pensar en principio que, bueno, es un recurso retórico en medio de un acto. Después uno podría pensar, y creo que es lo que mucha gente piensa, que en realidad Macri se enredó con sus propias palabras, como suele sucederle. Pero me parece que quedarnos en esa dimensión
nos dificulta acceder a algo que me parece que es mucho más sustancial, que es que detrás de eso hay una concepción. Y hay una concepción que logra interpelar a distintos actores y a sectores de la sociedad. Y tenemos que tratar de entenderla, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear ahora es un poquito cuál sería esta concepción que anima la relación entre el discurso o que informa el discurso macrista en relación al pasado y el futuro. ¿Qué sería este juego de palabras? O sea, hay que trascenderlo. En realidad esto, como si miráramos la foto, bueno, no voy a presentar la película porque sería imposible, pero bueno, algunos elementos más que permitan dar cuenta de esto. Y mi hipótesis, como les decía antes, es que si bien el discurso del macrismo está muy fuertemente orientado hacia el futuro, para tener un solo indicador, el nombre del partido se llama PRO. La alianza con la que ganaron las elecciones en el 2015 se llama Juntos por el Cambio. La alianza con la que se presentó en el 2019 se llama Cambiemos. Desde el nombre hay una intencionalidad orientada hacia el futuro, ¿sí? Muy fuerte. Sin embargo, como decía, si bien esto es lo que más llama la atención del discurso del macrismo, sin embargo, durante su desempeño, su accionar, también uno puede encontrar que está fuertemente atravesado por interpretaciones muy tradicionales sobre la historia argentina y son representaciones del pasado muy estereotipadas. Entonces, la idea es tratar de entender cómo conviven estas dos cosas y por qué. Entonces, para ilustrar un poquito esto, traje un texto que firmó Macri, no voy a decir que lo escribió él, porque dudo que lo haya hecho, pero lleva su firma, en el diario La Nación en el año 2013, ¿sí? Cuyo elocuente título es «La respuesta es el futuro». Decía esto: «Nos falta futuro, nos falta voluntad de dar forma a una nueva realidad y nos sobra desencanto, miedo y frustración. Dedicamos más tiempo a describir el fracaso que a dejarlo atrás. Es urgente que aprendamos a superar la posición reivindicativa y logremos generar posiciones activas y vitales que hagan posibles las soluciones que necesitamos». Y después contrapone la visión reivindicativa, que considera más importante el pasado que el futuro y hace pesar sobre todos nosotros una realidad que ya no existe. Y la contrapone a la que él viene a presentar, que es la visión aspiracional, que nos permite enfocar donde es necesario hacerlo, en el esfuerzo y el placer del desarrollo, en el sano deseo de crecimiento. En realidad me gustaría que ustedes tuvieran el texto para que lo vean, porque hay una concepción muy fuerte acá, no son palabras elegidas al azar. Y sigue, con algo que es más llamativo. «Mi acción política, mi rol dirigencial ha tenido siempre como sentido convocar a mis compatriotas a un acto de rebeldía esencial». Rebeldía, sí. ¿No? Entonces uno tiene una presentación que hace Macri de sí mismo como alguien que es un rebelde frente a un estado de cosas y que convoca a la sociedad a acompañarlo en su rebeldía. Si tomo, digamos, o para avanzar un poquito, para entender un poco más esto, bueno, creo que esto es conocido, uno de los, y seguramente el que inspirador de este texto, si no fue el redactor, es Alejandro Rosichner. Este año decía en un reportaje lo siguiente: «Estamos creídos que la orientación respecto del presente y del futuro se obtiene en el conocimiento de la historia, y eso me parece una barbaridad. Me parece que eso es mirar hechos muertos, gente muerta, ideas viejas, y vive en ese ambiente conservador». Y asimismo apelaba a una imagen, digamos, médico-patológica al sostener que esa contraposición es una disputa entre una relación sana con la realidad y lo que sería la visión del pasado, un estado de enajenación. Entonces se ve esta contraposición entre futuro, sano, esperanza, pasado, muerte, futuro, vida y demás. Bueno, nada. Después, en todo caso, si hay tiempo, podemos avanzar un poquito sobre esto. ¿Dónde se puede ver una materialización de esta concepción? Esto se ha dicho ya muchas veces, pero a mí me sorprendió encontrar la argumentación en el cambio de figuras de los billetes, que es el sacar las figuras históricas y reemplazarlas por animales autóctonos. Lo que yo no podía creer es que hubiera una argumentación de esto y que está colgada en la página del Banco Central. Les voy a leer un par de cosas que dice ahí. ¿Qué es lo que hace? Digo así como en general, presenta una explicación de este cambio que retoma la contraposición entre vida y muerte y futuro y pasado, a la vez que incorpora otros tópicos más políticos como el federalismo y la unidad nacional o vinculados a la vida como la alegría y la ecología.
Dice, por ejemplo, celebrar la vida. Nuestra fauna y nuestra flora son una representación de lo vivo y de la vida. Enfatizar el futuro más que el pasado. Celebrar la vida es mirar el futuro. No queremos hacer un culto de lo que ya pasó, porque estamos convencidos que la mejor Argentina es la que está por venir. Y así todo. Y la última cosa que voy a decir al respecto es un reportaje que se hizo en el año 2017, en octubre, en el marco del Coloquio IDEA. El reporteado era Marcos Peña, el que lo entrevistaba era Carlos Pagni, y en un marco de mucha complicidad y de complicidad con el público, esto lo pueden ver en un video de YouTube, dijo esto Peña: la obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. En otros países no pasa eso. Parece que no sale mucho de Argentina, Peña. Y está bueno saber que esa es una patología nuestra, ¿verdad? Que siguen con el discurso de patologizar y de poner del lado de la muerte al pasado. Ahí hubo risas cómplices y aplausos cuando dijo esto. Para mí, una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en la moneda nacional y que dejamos la muerte atrás. Que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y que vivamos nuestra vida. Es el secretario general de la Presidencia. Bueno, como ven ustedes, acá lo que hay es un repertorio de imágenes, metáforas sobre el pasado y el futuro vinculados a la muerte, la vida, la enfermedad y lo sano, que se articula con otra idea fuerte del discurso macrista, que es la de considerar a la Argentina como un caso excepcional y patológico, por el peso que tendría el pasado en el presente, pero también por su supuesto aislamiento del mundo, por sus políticas populistas, por su baja calidad institucional y un largo etcétera. Es como el personaje de Capusotto, afuera todo es mejor. Sí, por momentos este gobierno parece guionado por Capusotto, pero bueno, demasiados momentos para mi gusto. Ahora bien, uno puede pensar esto a partir también de... Voy a tomar dos sintagmas, dos expresiones. La pesada herencia y los 70 años. ¿No? Ahí condensan todo aquello que, según el macrismo, debía ser finiquitado para poder desarrollar este futuro. Y en ese sentido hay algo que el macrismo hace, que acá no lo voy a desarrollar, pero lo quiero presentar como idea, que el macrismo también presenta una batalla cultural muy fuerte. Ahora no lo vea, pero bueno, incluso tengo varias citas que ejemplifica esto, donde Hernán Lombardi aparece hablando sobre esta cuestión y lo hace. Todo esto es una batalla cultural necesaria porque la transformación que proponen para la Argentina requiere también cambios en el orden ideológico y en la forma en que tenemos de relacionarnos en términos sociales y también en la forma en que tenemos de entender nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro. No es algo irrelevante, es algo sustancial. Por eso, bueno, creo yo, por eso estoy prestando atención, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿se puede construir, como dije antes, se puede gobernar, se puede crear consenso, construir hegemonía con una perspectiva solamente futurocéntrica, orientada de ese modo, que se desentiende del pasado, que mira el pasado como algo a ser enterrado definitivamente? Esto es algo que distinguiría al macrismo de otras formaciones tradicionales de derecha conservadora que buscan volver a una edad dorada, ¿no? Hay una originalidad del macrismo. Pero, ¿puede el macrismo desentenderse de eso? Bueno, mi idea es que no. Voy a poner una ilustración de por qué no. En principio, hay algo que sí hizo el macrismo y que está en eso que plantea Traverso, que lo pueden buscar en la presentación que se hace del seminario, que es un uso del pasado en términos de consumo irónico. Voy a citar dos casos que uno seguramente lo recuerda muy bien. Las camisetas con la cara, que funden la imagen de la cara de Macri con la cara del Che Guevara y que dicen Macri es revolución. ¿Qué significa eso? ¿No? En principio hay una apropiación irónica, pero también, si uno recuerda lo que leí antes sobre la idea de presentarse, es de la misma época, como alguien rebelde, lo que hay es un proceso de deshistorización en lo que único que importa es presentar una imagen de una rebeldía, de un inconformismo absolutamente deshistorizado. Funciona como un ícono eso, que no remite a ninguna experiencia histórica. Entonces ahí hay un proceso de apropiación. Mucho más reciente en el tiempo, en el año 2017, el Ministerio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires se le ocurrió publicar un tuit. Bueno, yo para hacer estas cosas tengo que leer muchos tweets, posteos de Facebook, esas cosas, así, esas son mis fuentes. Bueno, es así. En la cual presenta a San Martín como un emprendedor, no sé si esto lo recuerdan.
Y le preguntaron a Andy Freire, el ministro de Innovación, ya el nombre del Ministerio de Innovación, ¿qué es lo que innova el Ministerio de Innovación? ¿En qué área innova? ¿Qué es lo que hay que innovar? Si San Martín era, porque uno puede decir, bueno, a un pasante se le fue la mano, publicó eso, bueno. No, dijo, sí, es un emprendedor. Y le preguntaron, ¿y Moreno y Belgrano? Sí, también. Y Mandela también. ¿Qué quiere? Digamos, pero insisto, no es irrelevante. Esta idea de poder apropiarse de figuras icónicas del pasado y convertirlas en motivos deshistorizados y apropiados. Eso es una cosa que el macrismo ha hecho. Pero esto no es lo más relevante. Después, cuando ejerce el gobierno, efectivamente, ejercer el gobierno, Marcos Peña puede decir que se quiere desentender del pasado, pero cuando va a Jujuy a conmemorar el éxodo jujeño, no puede desentenderse del pasado. No importa lo que Marcos Peña piensa sobre eso. Lo que importa es que está con su aliado Gerardo Morales en un evento que es muy importante para la identidad jujeña, que se conmemora todos los años, que tiene motivos tradicionalistas y en el cual él ya no habla ni del futuro ni nada, sino del pueblo, del pasado, de la tradición y todo eso. No importa si lo cree o no lo cree. O si le importa. Lo que hay es una cuestión que por la propia función de gobierno que tiene que ejercer. Otro ejemplo muy característico, que apenas lo voy a mencionar porque este es obviamente el lugar donde tienen mucha más idea que yo sobre esto, cuando Macri asumió el gobierno, sus 2 primeras visitas fueron Barack Obama y François Hollande. Y se le armó un quilombo con la agenda de derechos humanos tremenda. Y es sabido que tuvo que venir a conocer la ESMA, Macri, todo lo que pasó, porque su agenda internacional, que para el Macri es muy importante, implica que, más allá de la valoración que hagamos de Obama y Hollande, que haya temas que forman parte de la historia argentina que el gobierno no puede eludir, aunque por lo menos no lo puede eludir tan fácilmente. Entonces se entienden estas 2 cuestiones, ¿no? Me interesa más la tercera, en realidad, que es cuando aparecen representaciones e interpretaciones sobre el pasado nacional que son necesarias. Y esto uno lo puede ver cotidianamente en donde convive este discurso en el cual lo único que importa es el futuro, con referencias, por ejemplo, a civilización y barbarie, mapuches que son chilenos, y toda una serie de tópicos que en realidad son expresiones de una narrativa histórica sobre Argentina, muy tradicional, muy estereotipada, que la concibe como un país que se forjó más o menos con la generación del 80, que creó las bases institucionales y cuya sociedad se conformó a partir de un proceso inmigratorio que desplazó a la población nativa, conformando una sociedad blanca, de clase media, y que el peronismo arruinó. Lo estoy simplificando, pero básicamente es eso. Esos son los 70 años y demás. Bueno, esa narrativa sobre el pasado argentino aparece todo el tiempo. Ahora no voy a poner ejemplos, solamente podría decir una cosa para que se entienda un poco a lo que voy. Sacan a Roca de los billetes y reaparece como tuit todo el tiempo. Como referencias a Roca, al roquismo, a la campaña del desierto. Entonces, hay algo en relación al pasado que el gobierno, el macrismo, requiere permanentemente a la hora de procurar generar consenso para sus políticas y demás. Ahora bien, para ir terminando, ¿por qué pasa esto? Yo creo que hay una mirada un poco simplificadora sobre el macrismo en el sentido de pensar que su constitución solo tiene una impronta neoliberal, ¿sí? Cuando en realidad también tiene una muy fuerte matriz conservadora, muy fuerte. Y ambas están articuladas, y esto se puede ver en esta forma de referirse al pasado y al futuro, en la cual lo que permite esa articulación es un componente al que hasta ahora casi no hice referencia, no lo hice de un modo muy claro, pero ahora quiero hacerlo. Lo que permite que coincida esta beta o esta línea neoliberal con esta beta o esta línea neoconservadora es el antigualitarismo. Ese es el punto de articulación. Y ese es el punto en el que permite interpelar a sectores de la sociedad que tienen, digamos, una ideología, una sensibilidad y una forma de entender el mundo antiigualitaria. Uno puede pensar que, para hacerlo un poquito más preciso, que la forma de entender que tanto para el neoliberalismo como para el conservadurismo tradicional, pongo conservadurismo para poner un nombre, podríamos ponerle otros, pero para que se entienda, es que en la sociedad es desigual, ya sea porque es inevitable o porque sea deseable.
El neoliberalismo lo que plantea es que la desigualdad está dada por las diferentes capacidades y actitudes que tenemos nosotros y cómo el mercado, al regular las relaciones sociales, nos va ofreciendo distintos beneficios en función de eso que estamos desarrollando. La idea de la meritocracia. Es una desigualdad meritocrática. Y la línea esta conservadora lo que tiene es una idea de desigualdad mucho más atada a jerarquías y órdenes tradicionales socioétnicos. Los pobres son pobres porque tienen determinado componente socioétnico y demás, porque determinadas tradiciones, porque son indios, porque son pobres, porque ¿sí? Bueno, ambas coinciden en el discurso antigualitario y ambas se expresan en estas distintas formas de considerar el vínculo con el pasado y el futuro. Y entonces, para terminar, lo que yo quería plantear es que a la hora de pensar las políticas de la memoria y de pensar el presente, me parece que también tendremos que hacer un esfuerzo, no digo que no se hace, pero digo incluso desde las propias palabras, por disputar el futuro, porque es en el futuro el que cape, digamos, la dimensión temporal que permite de algún modo articular las construcciones políticas y orientar nuestras acciones individuales y colectivas, y mientras no hagamos eso, o no lo hagamos de un modo mucho más consciente, mucho más sostenido, lo que va a pasar es que las fuerzas, digamos, que están informadas por una perspectiva neoliberal, van a seguir teniendo una ventaja y no veo por qué tengamos que concedérsela. Bueno, muchas gracias.